las razones que motivaron el incendio, explosión de San Cristóbal ya fueron reveladas. El informe que presenta el gobierno a través del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal, pero realizado por el J2, y hago la separación de eso porque una cosa es la vocería y otra cosa es la hechura. Ese informe tiene un levantamiento que obedece en esencia a la hechura por los organismos de inteligencia militares de República Dominicana a través del J2, que es el cuerpo de inteligencia del ejército de nuestro país. ¿Qué dice ese informe? Bueno, de entrada, que la explosión fue en Vidal Plus. Que la explosión fue en Vidal Plus, la empresa que hace algunos días el Ministerio Público había señalado como la responsable del hecho, como la responsable del evento y sobre quien estaría realizando algún tipo de acciones y tomando algún tipo de consideraciones en el futuro próximo frente a la justicia. Pero ¿qué dice el informe de cómo ocurrieron las cosas? Yo voy a citarlo tal cual. En el área donde la empresa almacenaba y realizaba reciclajes de plásticos se encontraron elementos que apuntan a la emanación de gases combustibles que se puede generar por el calentamiento de dichos materiales, los cuales, al estar encerrados y no poder ventilar, creando una significativa acumulación en el tiempo, los cuales pueden provocar un incendio o una explosión como la sucedida. Gases que se pueden generar por el sobrecalentamiento del plástico son el metano y el etileno, ambos inflamables. Y sigue diciendo el informe que los patrones de afectación de la estructura, el recorrido de los materiales destrozados y esparcidos, la intersección de las líneas perpendiculares de las ondas expansivas, la trayectoria de los fragmentos de los materiales en las diferentes direcciones evidencian que el epicentro de la explosión lo ubican en la calle Padre Ayala, esquina Jacinto J. Peinado. Lo anterior es corroborable con imágenes varias capturadas y compiladas, así como analizadas por la comisión investigadora. Pero lo interesante no es eso. Cuando usted se va al punto 5 del informe, y atención con este elemento, destacamos que en marzo de este año en este local se generó un siniestro con la generación de vapores, el cual está registrado en nuestros libros. Se reportó el hallazgo de un producto llamado peróxido orgánico 5,2. ¿Qué significa esto? Que efectivamente hubo un antecedente meses atrás de que se produjera esta tragedia y que ese antecedente no fue suficiente para que de una vez por todas se asumiera la responsabilidad y la atención necesaria frente a ese hecho. Es sumamente lamentable, es penoso que esas 34 víctimas que hasta hoy se contabilizan sean vistas y hayan sido las que tengan que pagar por negligencia, porque ese elemento te habla de que hubo negligencia. O sea, de que no solo fue el simple accidente que ocurrió en ese momento y que ese día sucedió algo que se salió de las manos quizás de las autoridades o de aquellos que tenían sobre sus hombros el protocolo de aplicación. Dice además que este producto, según la guía de respuesta, en caso de emergencia 2020, se requiere almacenamiento a temperatura menor a 20 grados Celsius. Eso no se ejecutó ahí. Nunca hubo un almacenamiento a 20 grados Celsius o menos. Imagínese usted en una refundadora de plásticos, una mínima chispita. Coge un platofón y préndale 2 segundos un encendedor al lado. Y usted verá cuál será el resultado de ese platofón, huyendo cómo se desbarata en sus manos. Y trate de no quemarse con él. Porque se le hace un hoyo. Mira, yo tengo una quemada ahí de un platofón. Sí. De un plástico. Ahí. Y eso duró tiempo. Eso fue un hoyo casi que yo sentí que era como Jesucristo que iba con el clavo pasándome del otro lado. Y fue una sencillez. Entonces, lo sucedido en San Cristóbal, evidentemente, revela que hubo negligencia y que hubo inobservancia tanto de los propietarios de la planta Vidal Plus como de aquellos que tienen la responsabilidad de supervisión, que son las autoridades
Y fíjense cómo ahora observamos lo que hubo con antelación y no tenemos cómo recuperar la vida de esa gente. Y Tobiso no había dicho que ahí la razón que había motivado el incendio era otra. Yo no sé ahora cómo recogerá sus palabras o bajo qué informaciones, porque él lo dijo de manera categórica en ese momento. Lo dijo de manera categórica, no dejó espacio a una recomposición o una readecuación de ese discurso, de esas informaciones que había ofrecido en ese momento. Ahora, conociendo esto, que ya está en manos de las autoridades del Ministerio Público, deberá ver cuál será el curso. Habrá una sanción civil, buscará una sanción civil para resarcir a esas familias afectadas y a esos negocios que no tenían nada que ver con Vidal Plus. Por ejemplo, ahí mismo está la Casa Toledo. Que fue la más afectada. Que fue la más afectada y que fue donde aportó muchísimas de las muertes a través de su empleomanía. 19 de 20 empleados de Casa Toledo murieron en esa explosión. Pero 19 de 34 muertos en total. Sí. Exacto. O sea, que aún tú sumas la totalidad de los muertos y ellos aportaron más de la mitad. O sea, es un impacto sentido incluso. El dueño de una de las, la esposa o los familiares del dueño de ese negocio y de otros más fueron afectados directamente. O sea, no pasó solamente al el umbral económico, sino también que afectó directamente a esas familias. Entonces, eso es en lo civil, pero ¿y en lo penal? ¿Habrá consecuencias con la negligencia evidenciada? Porque si esas consecuencias llegan a los dueños de Vidal Plus, también tienen que llegar a los funcionarios que no atendieron a ese llamado. Pero ejecutarán a partir de ahora acciones que impidan que se repitan historias similares en otros lugares donde se esté operando con este tipo de productos. Porque así como el ácido del diablo en un momento fue atendido y se ha reducido a un punto tal que ya usted hoy no ve casos, esto debe tener, me imagino yo, tanto el peróxido 5,2 como los productos de gases combustibles que no fueron hallados porque el calor los consume, según él informa esto, y es natural, pero que hay rastros de que sí hubo en algún momento y que eso pudo haber sido parte del impacto de la explosión. Se supone que debe haber ahora un seguimiento a todo el que maneja ese tipo de productos para evitar que haya una desgracia mayor, que se repita, pero no hoy, ahora que está caliente los muertos y que la gente todavía está con el dolor ahí. Yo me refiero a que eso sea de manera consistente y permanente y que eso permita que un hecho como este no se repita en República Dominicana nueva vez, sobre todo porque ya tenemos el saldo maldito de 34 personas muertas hasta ahora. Cristian, déjame hacerte un paréntesis ahí en lo que tú estás mencionando. Oye lo que dice parte del informe también. Pues tenemos a Peguerito ahí. En el área donde la empresa almacenaba y realizaba reciclaje de plásticos, se encontraron elementos que apuntan a la emanación de gases combustibles, atención hito, que se pueden generar por el calentamiento de dichos materiales, los cuales, al estar encerrados y no poder ventilar, crean una significativa acumulación en el tiempo, los cuales pueden provocar un incendio o una explosión como lo sucedido. Dice el informe que no menciona por su nombre a la empresa Vidal Plus, pero esta es la única recicladora de plástico en el lugar. Porque fíjate que dice el señor Tony Peña Guava, que supuestamente trabaja con él, el señor Vidal Plus, propietario de esa empresa, no ha sido mencionado en el informe por su nombre. Y alguien tiene que pagar esa responsabilidad. No estoy diciendo que sea él. Dice el Ministerio Público que tiene pruebas contra esa empresa. Lo dijo el Ministerio Público. Ahora, si no se acciona y se omite eso, lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí porque este país tiene ese problema. Que cuando hay gente grande metida en vaina como esa, lo silencian. Pero yo espero que el Ministerio Público sea responsable con eso. Es que debe de haber un régimen de consecuencia porque no estamos hablando de que hubo pérdidas materiales, que aunque son importantes cuando hablamos de víctimas fatales, de personas que perdieron sus seres queridos porque desgraciadamente iban atravesando por esa calle, por ese camino, en ese momento exacto, ya hoy no están con ellos. Debe de haber
un seguimiento y una responsabilidad penal. Y antes de pasar con nuestro compañero Peguero, y a propósito de este tema, un llamado a las autoridades sanitarias, porque de acuerdo a videos que me han suministrado, en la zona donde se produjo la explosión en San Cristóbal, se está llenando de gusanos. No los muestro porque, aparte de que esto es lacerante para la dignidad humana, porque esto evidencia que aún quedan restos ahí, es muy Ahí desagradable. hay material Exacto. orgánico que con un incendio, si es un vegetal, si es una fruta, se supone no debe estar presente, pero si son productos cárnicos, como lo es el mismo cuerpo humano, Sí. pues entonces se manifiestan ahí y hay que prestarle atención a eso. Podría ser un Mi- foco de enfermedades importante y un brote para las personas de San Cristóbal, así es que Miren ojalá y se esto. desinfecte esta zona. Para cerrar ahí, se indicó a los propietarios que deben retirar el peróxido orgánico 5.2, pues no podían estar almacenados en ese lugar con las condiciones, ya que el peróxido orgánico 5,2 tiene reactividad a la humedad, a los cambios de temperatura y a las chispas. Ahí pudo haber estado la razón esencial de lo que le costó la vida a 34 personas y sin hablar de los heridos, para no meterme en el tema económico. Y contando, ¿eh? Que tiene 200 millones, según las estimaciones del gobierno, abajo esa zona.